Y bien, amigos, amigas, continuando con más en el repaso. En nuestra sección de entrevista tenemos un invitado especial, un amigo, historiador, abogado constitucionalista, un barahonero maravilloso con mucha capacidad y un futuro en la historia del país. Me refiero a Werner Félix. Bienvenido. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, Ha sido un gracias. placer. Gracias por invitarme a repasar en su repaso, ¿verdad? Sí, a repasar precisamente que usted va a poner a circulación un libro que fue ganador del Premio Nacional de Historia José Gabriel García sobre anexión y restauración en el suroeste. Vamos a comentar esto, Claro, Marci. hablemos un poquito de eso. El suroeste del país es una zona muy linda, Sí. del país, con playas espectaculares. Hablamos un poco de esto, esa inspiración para la creación de este libro. Claro que sí. Ante todo, soy sureño, nací en Barahona. Mi mamá me trajo al mundo, ¿verdad? Una tarde de un domingo caluroso de agosto Ay, en Barahona y literalmente caluroso. Barahona es muy Sí, caluroso. Claro. Y bueno, desde niño viví, ¿verdad? En los espacios sureños. Nunca pensaba que iba a ser historiador propiamente, pero uno crece basado en el conocimiento de lo que a uno le van enseñando. La vida me fue colocando en los espacios culturales hasta que un buen día estudié historia en la universidad. Ahí conocí a historiadores. Un día me invitan a dictar una conferencia a Duvergé, precisamente sobre la restauración en el sur. Y, oh sorpresa, las únicas detalles que conocemos sobre restauración en el sur es lo que hablaba José de la Gándara y Navarro en su libro, precisamente La anexión de Santo Domingo, España, y uno que otra información que recoge algunos detalles generales. Y me propuse, bueno, explicar lo poco que conocía. No había prácticamente nada. Y todos los libros de historia que habían escrito historiadores sureños simplemente recogían lo mismo que ya que estaba. ya estaba. Contando lo mismo con otras palabras. Sí, que ya estaba. Y no conocía en el momento un trabajo maravilloso desde el punto de vista metodológico que se llama Pedro Florentino y un momento en la restauración, que escribió Sócrates Nolasco. Y en el día de la conferencia, pues termino y Emilio Cordero Michel, quien fue mi mentor, mi amigo y mi consejero, guía en el proceso de la historia, pues me dijo que yo no había dicho nada. Ay, 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 En ay. público, en público. Esa era una forma de ser de Emilio Cordero Michel, que en Sí. paz descanse, un historiador de fuste, pero que tenía una forma de ser muy recta y te Muy decía recta. las cosas En su directamente, cara. en su cara. El que quería aprender lo veía como un consejo y un reto. El Sí, que era exacto. arrogante simplemente Claro. lo desechaba. Yo vi la oportunidad porque cuando él me corrige en público, simplemente yo le dije que era cierto, que yo había recogido lo que había. Y desde ese momento él me aconsejó que profundizara. Y él muere en el 2018, obviamente no ha visto esta obra, pero él sí conocía mi trabajo, porque ya yo he publicado 2 ensayos sobre algunos procesos previos. Y tiene Y el ahí honor, nace. voy a interrumpir, amigos, amigas, porque tiene el honor de ocupar el asiento que en la Academia Dominicana de la Historia que correspondía a Emilio Cordero Michel. Así es. De ahí esa vinculación y esa influencia que vemos aquí en su trabajo. Sí, sí, El total. Emilio, total. Sí, así es. Así es. Y así comienza. Tuve la oportunidad de brevar documentos originales del Archivo General de la Nación, Ujú. el Archivo General de Indias, algunos pocos, no tantos, en el Archivo de Madrid, donde sí hay muchos documentos de la restauración del sur. Y afloró el papel del suroeste en la restauración, papel desconocido, oculto, personajes que participaron, que se entregaron, héroes olvidados, desconocidos, procesos desconocidos. Por ejemplo, Ujú. Luperón
se le atribuye ser el iniciador, ni cerca la información, todo Hay lo una contrario. conexión entre la historia y quienes cuentan la historia, entonces, Total. realmente. En el suroeste sí. El suroeste, yo puedo decirlo que es una región en pañales. Hay que decir algo. No existe realmente una historia homogénea de la No, República claro. Dominicana. Nuestro país tiene la característica de que los contactos sur, norte, este no eran frecuentes hasta el siglo XX. Por la cordillera Sí, central, la claro. cordillera septentrional, los grandes ríos, la gente no se desplazaba. Sí, la gente de San Juan tenía más contacto con las personas de La Vega por el camino de Constanza y por el camino de Jarabacoa, o por el camino de la zona de Juan de Herrera, esa zona. Pero era muy esporádico, y ni se diga los del norte, los del este y el sur. El único contacto era la Virgen de la Alta Gracia, Sí, por en el Higüey. movimiento, sí. Y incluso a alguien se le ocurrió llevar una Virgen al sur Ajá, para venerarla. claro. A alguien se le ocurrió. O sea que esta separación creó historias separadas, microhistorias, historias de vida. Eh, lo que algunos historiadores también llaman esas historias segmentadas, que van a complementar, ¿verdad?, lo que es una historia nacional. Como dijo Rudolf Wigmer, no existe una historia nacional, existen historias locales que unidas se convierten conforman la en la historia historia nacional. nacional. Pero se Sí. percibe Bien. como cierto desinterés también, sobre todo en la nueva generación, en conocer estos aspectos de la historia, en centrarnos realmente en la historia de la República Dominicana, no solamente de la parte suroeste, sino me refiero a nivel general. A nivel de hecho, general. ni siquiera la lectura se fomenta de la historia. Yo diría que la historia sigue viva, o sea, el interés por saber sí permanece en la gente. Lo que no hay mucho interés es en la investigación histórica. Exactamente, que eso hay que fomentarlo Exacto. más. Volviendo a la situación geográfica del sur, siempre hubo un distanciamiento con la parte este, con el Cibao, por Sí. ejemplo, en el sur. Vemos que todavía durante la época de Trujillo muchas veces atravesar esos caminos, esas carreteras eran muy difíciles. Todavía hoy, maestro. Sí. Todavía Entonces hoy. esa conexión con el sur era un poco difícil. Pero el sur tuvo su incidencia en la historia nacional. Y esto que usted trata de plantear aquí de la anexión es que sí también allá se dieron los movimientos reaccionando contra esa medida que había tomado Pedro Santana con respecto a España. Claro que sí. Y se sintió. El sur, contrario a lo que puede pensarse, el sur es el bastión de la independencia. Lo digo sin ningún tipo de temor. Es la barrera. Si hoy tenemos nacionalidad, se la debemos al sur. Parecería eso muy extremista, ¿verdad? Pero no lo es, porque el sur fue el que ganó 22 enfrentamientos bélicos en contra de Haití. Sí, eso es verdad. Fue el sur, los sureños. Fueron los sureños quienes, sus hombres, abandonaban los cultivos y vivían en la frontera. Fueron los sureños los que 3 veces se le destruyeron sus pueblos durante la independencia. Esto crea un sentimiento de patriotismo y de adhesión patriótica. Es una identidad. Se nota al hablar. Bueno, sí, se nota al hablar. Y claro, yo lo digo porque estudiar la historia me ha podido comprenderme como ser y como persona. Y el sureño, el devenir de la propia vida, de la propia circunstancia económica y la propia dinámica de la construcción de la historia lo ha aislado. Por lo tanto, el objeto de este libro es ese reencuentro con su pasado para acentuar su identidad. Vamos a decir que ese es un objetivo esencial de la historia. Claro. Es ubicarnos en el tiempo y poder entonces luchar
en común por nuestro bienestar futuro. Parecería también algo extraño, pero los primeros 17 años de la independencia fueron una lucha en contra de Haití, pero también en contra del dominio, por el dominio del Estado entre los cibaeños y los sureños. La gente de Lucy, de Sí, Moca, De Moca. Y ¿verdad? usted de los Barabados. La gente del sur, Ajá. claro. ¿Quiénes eran los presidentes? Eran sureños, Sí. de la banda sur. Sí. Bay, Santana, Sí. los principales atalides eran sureños. ¿De dónde era Duvergé, Cabral? Eran Sí, sureños. Eran sureños. O sí. sea, realmente era una lucha. Y la restauración se convierte en esta lucha. Sí. Hubo un momento en que el sur ganó la batalla, pero Florentino llegó hasta San Cristóbal y el sur fue restaurador. A San Cristóbal, a San Domingo, un paso. Claro. Y de allí comenzaron las diatribas, las diferencias, porque hasta para el control del poder se generaron diferencias entre el gobierno de Santiago y la gente del sur. Sí, siempre hubo sus Sí. rivalidades entre el Cibao y el sur. Ahí, Pero- ahí afloraron, ahí Pero está ya, explicado aquí. ya pasando, es muy interesante. Invito a nuestros amigos y amigas que siempre nos siguen que tomen nota de este libro. La presentación será el próximo martes 5 de A noviembre las 3 de la tarde. a las 3 de la tarde. Sí, en la sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. Ya lo saben, amigos, amigas. Debo decir que Lean estará, historia para que puedan entender el presente, conocer el pasado para entender el presente estará en la Feria del Libro también. Qué a bueno. un precio bastante cómodo. Es bastante grande para el precio. Está extraordinariamente económico. Ok. Y estaremos por allá en algunos días también firmando el libro. Así que ya lo saben, amigos y amigas. Vamos a pasar a algo importante. O no Doctor- menos importante, ¿verdad? También, También importante, El porque lo que hemos dicho también ha sido. nuestro amigo Werner Félix es también el director de la revisión Legislativa. legislativa del Ay, Senado de la República. Y puede darnos algunas valiosas informaciones Claro. que nos diga cuáles fueron esos puntos que se incluyeron en la Constitución de la República que recientemente fue proclamada. Claro. El presidente de la República ya los ha anunciado en su Ujú. gran mayoría. Y ciertamente ha habido una concentración mayor por la connotación política que es diríamos, petrificación del artículo de la reelección. Sí. Ok. O sea, la condición pétrea de esta situación, Ujú. lo cual desde el punto de vista histórico es trascendental, aunque, claro está, la propia Constitución ya lo tenía impedido, Eso pero se ha dicho. ahora hay ya como un cierre que no es definitivo, pero que dificulta las apetencias, digámoslo de esa manera. Sí. Por lo tanto, ese es uno de los más mencionados. Pero los cambios están ahí. La reducción de 20 diputados Ujú. se ve Claro. poco, pero realmente es una cantidad significativa. Sí, sí. Es de 190 a 170. Ah, sí, Ahora hay que ver cómo es que se va a distribuir eso. Se habla de 2 por municipio, ¿verdad? 2 por provincia, es por el mínimo. provincia. Lo que van a sufrir son las provincias más grandes, Ajá. que van a ver disminuido su representación. Digamos Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, San Cristóbal y Higüey. En el caso de Higüey, que ha tenido mucho crecimiento, son los que van a experimentar la mayor disminución en esta representatividad. Ok. Es significativo frente al gasto, frente a la representatividad, Ujú. y es como de estas circunstancias. La designación del Procurador General de la República. Sí, por el Consejo De la Nacional de la Magistratura. Claro, el tema aquí es que el presidente de la República es quien lo va a presentar, Ok, pero no solamente al procurador, también a los adjuntos. Sí. ok. En este caso son 7. La designación del procurador por parte de la combinación entre el presidente de la República y el Consejo es un avance. ¿Por qué? Porque no es pretoriano, o sea, no es que venga, lo vamos a presentar y usted lo va a aprobar, no es así. No.
Ok. Ellos lo pueden Van a rechazar, evaluarlo. claro, Lo van a Ah, evaluar. ok. claro. No es la Deben, terna que yo Sí. presenté y ese. no es, No. no es por terna, es directo. Ok, Pero ese no, tienen que evaluarlo. ok. Tienen que seguir los mismos procedimientos que los demás. Normales, sí. Sí. Por lo tanto, es una garantía de transparencia De transparencia. del sí. del que va a ser designado, tiene la suficiente calidad, la suficiente capacidad, y el consejo, que es plural, Ujú. diverso, tiene la facultad de decirle no, presente otro. Ok. Por lo tanto, y hay que recordar algo, el procurador es un representante de la sociedad Ujú. que combina una presentación del Ejecutivo con las demás entidades. No podemos extraerlo totalmente del Ejecutivo, No, que no. ese es el proceso que se hizo. Un avance importantísimo es precisamente la modificación del artículo sobre el procurador, que la Procuraduría tenía en sus manos la persecución Del crimen y del delito. crimen y la prevención. Ujú. Ya no tendrá la prevención. Que no debe ser. No podía De ser. hecho, no Y debe por ser. eso usted ve ciertas debilidades. Claro. Imagínense, si yo persigo y también prevengo, No, Claro. una de dos. Claro. Y hay un punto interesante que se ha hablado poco y que se incluyeron en las discusiones de la Asamblea. Para poder ser procurador, tiene que tener ciertas condiciones y no haber ejercido la política durante por lo sí. menos 5 Y el años. tope de edad. Interesante. El tope de edad. Pero Eso el está ejercicio bien. de la Que política siempre. ya es un no, tema. ya no será un problema porque está aquí en la Constitución. Son alcances importantes que van a impactar positivamente hacia beneficio, ¿verdad?, del desarrollo de la política criminal del país, en el caso del procurador. Hay otros cambios de nomenclaturas y de atribuciones, La como el inclusión caso del presidente del Tribunal Constitucional también al Consejo Nacional de la también, Magistratura. también, La bueno, unificación de las elecciones que muchos También, sí. han es criticado cierto. eso porque dicen que siendo la figura principal el presidente puede arrastrar a muchos otros como son los candidatos a senadores y demás, y eso tal vez le podría ayudar. Pero también se habla de que es un tanto complejo. Con los niveles que tenemos, son 7 niveles de elección. sí, En una sola elección, tú preparar esa boleta de 7 niveles, senador, eso va a obligar, diputado, alcalde, regidores, eso es un tema. eso va a obligar a revisar. Particularmente, tengo mi propia opinión de este tema, sin embargo, lo veo propositivo. A ver. Mi opinión, si me hubiesen preguntado, yo hubiese echado para atrás. Yo hubiese dicho, no, póngalo como estaba en el 96. Pero el hecho de que el presidente de la República y la propia Asamblea piense que podemos hacerlo todos unidos es una señal de avance, porque podemos lograr en el futuro la poca incidencia y la madurez política para que el presidente no incida tanto en las elecciones. Eso, pues, vamos viéndolo propositivo. Yo lo veo al revés. Sí, lo que pasa es que nuestro país va madurando, y los ejercicios políticos van tomando su forma. Sí. Nosotros tenemos hoy una mayor incidencia de la legalidad en el ejercicio político que Sí, antes. eso sí. Nuestra Constitución tiene cientos de leyes de desarrollo Ujú. y de ellas se desprenden otras leyes que necesariamente van a configurar el sistema político dominicano, que eso en algún momento va a cambiar. Y yo lo veo, tal vez puede aplicarse también Sí. tomando en cuenta lo que se está dando. sí, yo a lo veo, futuro. yo lo veo desde el punto de vista de la esperanza y de la madurez política que podemos lograr. Estamos logrando. Que vamos Sí, logrando, Eso hay Pienso que tenemos saber, mucho sí. avance Sí. desde ese punto de vista. Por lo tanto, veamos lo propositivo Sí. para lograr que hacia el futuro exista más independencia en la elección popular. Bueno, que así Veámoslo sea. de esa manera. Sí. Doctor. Excelente. Un mensaje breve solamente para los amigos y amigas que siguen la historia, el estudio de la historia. Mire, tenemos que leer mucho, Claro. tenemos que leer más y tenemos que fortalecer nuestra identidad como nación y nuestra identidad local, porque aquellos que no identificamos nuestra identidad local, no valoramos nuestra identidad nacional. Excelente. Gracias, Muchísimas gracias al abogado constitucionalista, historiador, director de la Revisión Legislativa del Senado de la República y amigo sobre todo, Werner Félix. Muchísimas gracias por Un la placer. entrevista que nos ha conseguido. Continuamos con más en el repaso.